Bien. Bien, la vez pasada hemos contestado varias preguntas, de tal manera que dejamos un tanto al lado el tema mismo de los orígenes de la religión. Hace 2 semanas hemos fijado más o menos fechas a partir de las cuales se puede hablar de la existencia de una religión estructurada, conformada ya, basada en creencias compartidas por mucha gente, es decir, un mundo sobrenatural conceptualizado de manera fija. Estas fechas se refieren a una parte de la prehistoria que llamamos Paleolítico Superior y, en términos más específicos, en un lapso que va desde 30 a 10.000 años antes de nuestra era. La fecha inicial, 30.000 años antes de nuestra era, es la fecha, este punto de arranque, son las fechas que ubican, mediante fechamiento absoluto de algunos hallazgos arqueológicos, que ubican el inicio del arte prehistórico representativo, el arte que conlleva mensajes religiosos, tanto el arte portátil, las pequeñas figurillas, empiezan por estas fechas, entre 32, 31.000 años antes de nuestra era, como el arte rupestre, el arte de las cuevas más antiguo, allá por 27.000 años antes de nuestra era, de tal manera que estas fechas nos ubican en cuanto al origen de esta religión estructurada ya, y lo de 10.000, esta es una fecha que en un momento vamos a retomar aquí platicando, porque allá entre 10 y 8.000 años antes de nuestra era, en todo el globo terráqueo, se dio un cambio climático, es decir, el fin de la última glaciación, el fin de la última época de hielo. Y por lo tanto, este cambio climático, que fue revolucionario, me gustaría que imaginemos algo. El nivel del mar subió más de 100 metros en todo el globo. Es decir, al retroceder el hielo, al retroceder el casquete glaciar, al desaparecer el hielo, el nivel del mar en todos los mares del planeta subió más de 100 metros. Cambió el clima. Obviamente hubo un incremento en la temperatura, no había tanto hielo. Todo cambió el clima, cambió fauna, cambió flora, cambió cultura y cambió la religión. Por lo tanto, cuando estamos hablando de esta más antigua religión ya fijamente establecida, nos referimos a un periodo que va de 30 a 10.000 años antes de nuestra era. Esta es la reubicación cronológica. Y también otro comentario que de alguna manera lo estaba avisando, expresando varias veces, pero una vez más porque es algo sumamente importante. Todos estos conceptos que nos son completamente familiares, normales y obvios en referencia a la religión, los conceptos del bien, del mal, del pecado, de Dios, del milagro, todos estos conceptos no tienen nada que ver, repito, nada que ver con los orígenes más antiguos de la vida religiosa. Es decir, la noción de dioses, la noción de diosas, quiere decir seres sobrenaturales, deidades fijamente establecidas y representadas o en forma de humanos o en forma de animales. Esta cuestión de la aparición de una religión que maneja el concepto de Dios antropomorfo, dice la Biblia que hemos sido creados a la imagen suya, es decir, si nosotros somos humanos y somos la imagen suya, es decir, su imagen es antropomorfa, por eso se representa al Todopoderoso en forma antropomorfa. Esta manera de conceptualizar a las deidades
Esta manera de conceptualizar a los dioses es algo que apareció sumamente, apareció apenas, ¿qué quiere decir apenas? Apareció de Martín Aparicio, apareció recientemente en la historia de la evolución de la vida religiosa. Se puede establecer una relación, es interesante, pero realmente es así, el surgimiento de las religiones monoteístas, que tienen conceptualizaciones iconográficas, formas de representación muy claras y conceptos de deidades, dioses que son únicos, omnipresentes, omnipotentes, es decir, las religiones centralizadas, es este proceso paralelo con la aparición de las primeras sociedades complejas, es decir, culturas altamente estructuradas, con ciudades, con centralización del poder, con economías de producción de alimentos masivas, de tal manera que ya una ciudad, ya ciudades. Exactamente. Escritura. Exacto, la aparición de las primeras sociedades históricas es paralela a la aparición de las primeras escrituras. Y lo que quiero decir es entonces de que todos estos conceptos, imágenes, palabras, significados, sentidos que nosotros tenemos en la religión, en cuanto a la religión, lo que pensamos, lo que tenemos en la cabeza cuando uno dice religión, todo lo que nos brinca de la mente al escuchar la palabra religión, todo eso hay que dejar al lado para poder entender la religión del hombre prehistórico, es decir, los orígenes más antiguos de la religión. Repito una vez más, 99% de todo el pasado es el pasado prehispánico. Prehistórico. Prehistórico, claro. Gracias. Tan solo el 1% es la historia. Y la historia es cuando los dioses ya se les describe, cuando hay fuentes escritas, cuando conocemos sus nombres. Ninkursak, la diosa de la luna, la diosa de la procreación, la diosa femenina, el concepto de una deidad femenina, la dadora de la vida. Este es el caso de Sumer, la diosa sumeria de la vida, Ninkursak, que es lo mismo que Ishtar en Babilonia, Afrodita en Grecia, Venus en Roma, Tlazolteotl en el mundo prehispánico. Podemos hablar de estos nombres, podemos saber cómo se les representaba, como los antiguos mexicas o los mayas o los toltecas, los olmecas o los romanos o los sumerios o los babilonios o los hindúes o los chinos o los de la cultura del Indo, cómo representaban a los dioses. Y todo eso es la historia, es decir, el 1%. Para comprender, repito una vez más, para comprender el pensar religioso más antiguo, es decir, aquel que durante tantos miles de años estaba operando, hay que dejar estos conceptos. Y hay que hacer un esfuerzo intelectual que muy a menudo va en vano, porque es casi imposible dejar al lado nuestra propia formación cultural, nuestra propia manera de pensar y de ver el mundo. Pero no hay de otra, y aquí la analogía etnológica, la aportación de algunas ramas de antropología de las poblaciones actuales, que podemos decir, entre comillas, primitivas, las sociedades que todavía existen, pero viven en un patrón cultural de sociedades nómadas de caza, pesca, recolección. Estas sociedades tienen religiones muy complejas, muchísimo más complejas que uno puede imaginar. Estudiando estas sociedades, las llamadas, repito, entre comillas, sociedades primitivas, las que viven de agricultura muy incipiente. O sea, hoy día existen grupos indígenas apartados de la civilización que tienen estructuras religiosas muy complejas, más complejas de lo que podemos imaginar. Exactamente. Y estas estructuras indígenas, estas comunidades indígenas autóctonas, exactamente, autóctonas, son estudiadas por la antropología étnica. Y entonces estos estudios observan cómo esas poblaciones apartadas de la civilización
desarrollan sus conceptos religiosos, y se trata de observar que muy seguramente así lo hicieron los hombres prehistóricos. Eso se llama la analogía etnológica, que es un camino muy importante para comprender la vida religiosa de las poblaciones más antiguas, las prehistóricas, claro, con debida cautela, porque no es lo mismo, pero es lo más aproximado que tenemos. Y si eso lo ligamos a los estudios arqueológicos, ahí sale la posibilidad de acercamiento. Sale una posibilidad muy, muy objetiva. Entonces, tomando en cuenta el material arqueológico que tenemos, el arte que tenemos, tomando en cuenta las analogías etnológicas que existen, sí podemos hablar con cierta seguridad, aunque no dejan de ser suposiciones, pero bastante seguras. Claro. De tal manera que sí hay cosas que con mucha aproximación a la realidad prehistórica podemos decir sobre la vida religiosa más antigua existente. Perfecto. Ahora, esta extraordinaria explicación, porque nos da un ordenamiento mental de cómo se llegan a estas conjeturas, a estas interpretaciones, a través de estos estudios que sabemos que son con mucho cuidado, con estas bases del estudio de las etnias actuales, más los descubrimientos arqueológicos, y en el supuesto de la interpretación, así entendido, ¿qué nos dicen los estudios de antropología con relación a en qué creían las primeras religiones, allá entre el 30.000 y el 10.000 antes de nuestra era? Pues mira, Martín, la pregunta está en el aire. Es una pregunta al fin y al cabo más importante en todos estos discursos. Es decir, ya de tanto rollo y que el metodológico y el conceptual, bueno, ya al grano, Chihuahua. ¿Qué es lo que creían? ¿Qué es lo que imaginaban en cuanto al mundo sobrenatural? Y bueno, como dije, tenemos propuestas, tenemos ideas, y pues ahí les va, amigos, radio escuchas, el auditorio él y la auditoria. Exacto. El auditorio, pues, amigos, y vamos a platicar de eso. También ya lo hemos mencionado hace 2 semanas, lo que sabemos sobre el pensamiento religioso del hombre prehistórico, lo que se ve en el material arqueológico, en el arte de tipo religioso, parece ser que existieron podemos decir con debida cautela, 2 religiones en aquellos tiempos. Hay una distribución geográfica diferenciada. El gran arte rupestre, las cuevas pintadas, las cuevas con las paredes pintadas, la famosa arte rupestre se localiza básicamente en Europa occidental, mientras que las fuentes referentes a la vida religiosa en Europa central y en Europa oriental, y la parte de Asia pegada a Europa oriental, nos hacen ver ideas distintas. O sea, en Europa oriental no hay cuevas con arte rupestre. Y la principal fuente sobre la vida religiosa es la plástica figural, o sea, figurillas que representan a animales y figurillas que representan a humanos, y casi siempre mujeres. Son las famosas Venus paleolíticas. ¿De qué están hechas? De varias materias primas. Les hay de madera, les hay de asta, les hay de piedra y también de barro. Barro secado al sol. Les hay de varias materias primas, pero predominan las que mencioné. Entonces, en Europa oriental y central
se puede interpretar una religión a partir del material funerario y a partir del arte portátil, mientras que en Europa Occidental se puede ver otra religión a partir del arte rupestre y también el material funerario. Así que podemos hablar de dos religiones, claro, de alguna manera se relacionan. Claro. Porque hay elementos comunes en las dos, pero hay aspectos que les diferencian claramente. Así de golpe se ve de que la religión de Europa Occidental giraba en torno a algún concepto de animales deificados, mientras que la de Europa Central y Oriental giraba en torno a algún concepto de mujer divinizada. ¿Por qué? El arte rupestre casi no representa humanos, mientras que el arte portátil representa bastante a los humanos, pero casi siempre son mujeres, las Venus paleolíticas. ¿Cómo son las Venus paleolíticas? Pues son muy Venus. Muy Venus. O sea, estructuras de mujeres desnudas como Venus, como lo ven. El nombrecito de las Venus, pues ahí se quedó, le fue asignado a este tipo de artefactos hace mucho tiempo, pero ahí se quedó, todo el mundo entiende Venus paleolíticas. Se trata de un tipo de las figurillas antropomorfas de pequeño tamaño, que lo insólito es que no importa si es Europa Oriental o Europa Occidental o casi fronteras con Asia o hasta ciertas partes de Europa Occidental, estas figurillas son prácticamente iguales. Tenemos que tener conciencia de enorme extensión geográfica que eso implica. Es decir, siempre son desnudas, siempre son mujeres, siempre son desnudas, siempre son muy voluminosas, con caracteres procreativos muy subrayados, procreativos, no sexuales. Esto ahorita voy a explicar exactamente, porque para nosotros el sexo y la procreación es casi lo mismo, y eso no es cierto. Vamos a retomar un poco, bueno, unos cuantos minutos, el aspecto de que no se conocía en el Paleolítico la relación de causa y efecto entre la conducta sexual y la procreación. Es decir, se desconocía por completo el papel fecundador del hombre. No se sabía que estas cosas, o sea, el hacer el amor, desembocaba en la procreación. No lo sabían. No lo sabían. Creían solamente que era un placer físico y tan. Se supone, vaya, porque tampoco hay fuentes escritas, pero no hay ni una sola escena erótica en el arte paleolítico. Ni una, nada. O sea, la sexualidad, el sexo, el erotismo, son temas completamente ausentes en el arte del periodo paleolítico. Sin embargo, si se reproducían, sí, cercano a hablar de un animal, había un apareamiento. Claro, hay representaciones de mujeres embarazadas, pero lo que quiero decir, no se conocía esta relación causa-efecto. Okay. Conducta sexual, fecundación, procreación. Bien, entonces estas figurillas de las Venus paleolíticas son mujeres con elementos reproductivos muy subrayados y nunca tienen caras. Es otro aspecto sumamente importante. No son retratos, son ideas vinculadas con el concepto femenino. Estas mujeres... ¿Una reproducción? Estas mujeres no representan a una mujer, sino a un concepto de índole religiosa. Hay algunas figurillas de la parte extrema de Europa Oriental, allá por Siberia, bueno, vaya, ya no es Europa, pero por allá en Ucrania, en Kostienki, en Gagarino, las de la ex Unión Soviética, que sí tienen caras, pero muy esquemáticas. La norma es que no tienen caras, no es que que desaparecieron, nunca tenían caras. No se las hacían. No se las hacían estas caras. Es decir,
estas figuras representan a un concepto relacionado con el poder procreativo de la mujer. No es el culto de la mujer misma, no es la religión de la gran diosa madre. O sea, sí, ¿no? Completamente se rechaza la idea que las figuras estas representan a la supuesta gran diosa madre. Ni diosa ni madre. Ni diosa ni madre, me salió bien. Se trata de un concepto de la procreación, pero por otro lado, el mismo arte está muy cargado a las figuras de los animales. Espérame nada más, un paréntesis aquí. Sí. El concepto entonces va realmente dirigido a la procreación de la madre. Pero eso, ¿por qué tiene que ver con el pensamiento religioso? ¿Por la idea de que que concibe por fuerzas sobrenaturales? Buena pregunta, en serio, sin echarte flores. Pero buena pregunta. Hoy sabemos que el acto de fecundidad y procreación es un acto biológico. Sí. Sí lo sabes, ¿no? Pues yo creo que sí, yo creo. Todavía no lo experimento, pero creo que sí. Lo de la reproducción. Bien, te deseo la mejor sí, suerte. Sí, no, te deseo la mejor suerte. Sí, no, bueno. Pero tenemos que imaginar tantos miles de años que la gente veía en eso un misterio supremo de la existencia, ¿no? O sea, al no saber nada de la biología, de la genética, de todas estas cosas que hoy sabemos cómo funcionan, que el 22 cromosomas del espermatozoide, 23 cromosomas del óvulo y la cuestión de la genética y todas las ondas estas, al no saber nada de eso, de alguna manera la gente tenía que explicar los fenómenos de la vida, de la muerte. Una cosa podemos estar seguros, las religiones, y no nada más las más antiguas, siempre giran en torno a los asuntos más importantes de vida y muerte. Es decir, vida, muerte, procreación, entierro, la suerte después de la muerte, o sea, un eventual más allá, pero estas religiones más antiguas se relacionaban con las preocupaciones más instantáneas, más directas de la vida. Y la vida dependía de casa, no del hogar, sino de cazar. Tenemos que tener bien claro eso. Estamos hablando de la época cuando la base de la economía era la casa mayor, muy estructurada, muy especializada. Todo el mundo intelectual del hombre de aquel entonces gira en torno de los animales. Sí. Los animales están en la pintura rupestre, los animales están en el arte portátil, y los animales estaban en la mente de gente. La mente que le daba al mundo animal un toque sobrenatural. Pero también, en el caso de Europa Central y Oriental, vemos el papel procreativo de la mujer. ¿Cómo conjugar, por un lado, el aspecto de los animales y por el otro, el aspecto de la mujer? Pues mediante un concepto que podemos llamarlo el totemismo paleolítico. Es decir, ¿Totem? Totem viene del totem. Es decir, la creencia de la existencia de algún antepasado divino zoomorfo de la humanidad. Es decir, la creencia en que nosotros los humanos provenimos del mundo animal mediante una serie de fases intermedias. Y estas fases intermedias, es decir, las representaciones, manifestaciones híbridas, abundan en el arte de esta época. O sea, figurillas o dibujos o pinturas de animales con elementos humanos, o humanos con elementos animales, o figuras que tienen mitad elementos humanos, mitad elementos animales. Hay representaciones del famoso
Hay una cueva en Pechmerlé, el famoso hechicero de Pechmerlé, que tiene elementos de 6 especies de animales y además las piernas y los pies humanos. Lo que quiero decir que la forma de conjugar el aspecto de animales, el aspecto zoomorfo, y el aspecto de mujer y procreación, el aspecto zoomorfo, es juntarlo. Es decir, podemos imaginar que la creencia fue: nosotros, los hombres, hemos nacido a través de una serie de fases intermedias, cada vez menos animales y cada vez más humanas, y estas fases intermedias están representadas en el arte. Como dije, un montón de las figurillas híbridas. Y por eso, déjame terminar, y por eso el papel de la mujer. ¿Por qué? La mujer, perdón la expresión, amigas, como la máquina que biológicamente hizo posible estas fases intermedias. Es la mujer, con su capacidad procreativa, el mecanismo biológico en el pensamiento de aquella gente que hizo posible esta transición. Y por eso, además, ahí está un montón de las representaciones a donde los elementos femeninos o las mujeres o los elementos que significan mujer como vulva, o la parte visible del órgano sexual, se relaciona con animales. Escenas de un toque sexual, pero en relación con animales. Elementos femeninos, elementos de animales en alguna relación que sugiere lo sexual. Claro. Es decir, el acto mismo que da pauta a estas fases de cercanas cada vez más a los humanos. Lo que dije es una tremenda abreviación. Lo que dije es resumir, casi vulgarizar. La cuestión es mucho más compleja, la verdad. Hay que leer, hay que ir a algunos eventos, a algunos congresos, a algunos seminarios, y viendo. Yo en este momento resumí la eventual religión prehistórica paleolítica del Paleolítico Superior en Europa Central y Europa Oriental. Tenemos pendiente qué es lo que creía la gente que vivía allá donde están las cuevas famosas. En Europa Occidental. Exacto. A mí me llama mucho la atención algo de lo que estás diciendo en este sentido. Esta gente creía que de algún modo, por etapas intermedias, veníamos de los animales. Ahora, irónicamente o ciertamente, es así. ¿No es interesante ese punto? Al final de las cuentas, venimos de los animales. Traducido a monos. ¿Puedo corregirte? Claro. No es así que nosotros provenimos de animales, nosotros somos animales. Ah, bueno, cierto. Sí. Tienes razón. Es la cuestión. Sí, no, sí. Bueno, tomando en cuenta eso, somos animales, sí, pero que a través de una evolución hemos venido a prácticamente salir como ellos a lo mejor lo representaban. A lo mejor observaban que un oso parado en 2 patas es similar a un hombre, nada más que más grueso, y que así sucesivamente, ¿no? No sé, una idea así. La idea es buena, y quiero que sepan ustedes, amigos auditorio, o la auditoria, mis queridos radioescuchas, que no es la primera vez cuando algunos pensamientos de índole religioso de repente concuerdan sospechosamente con las explicaciones netamente científicas de ciertos procesos. Es decir, la idea prehistórica que los humanos vienen de los animales quedó verificada por la ciencia, es decir, por la evolución. Darwin atinó. No es cuestión de la fe. El proceso de la evolución biológica está
bastante bien documentado y explicado desde el nivel molecular hasta nucleótidos, hasta aminoácidos, y todo eso no queda ni la más remota duda. La misma Iglesia Católica reconoce plenamente, repito, plenamente el valor explicativo de la evolución como mecanismo de historia de los organismos vivos. Todos los organismos vivos del planeta están emparentados. Las más o menos 10 millones de las especies que existen del reino vegetal y el reino animal, o sea, se calcula que en el planeta Tierra existen hoy en día más o menos 10 millones de especies vivas, agrupadas estas en los reinos animal y vegetal. Todas estas especies, en todos sus individuos, están emparentadas y se basan sus procesos vitales en la misma estructura bioquímica del ADN. El enigma de la vida está en ADN y en su secuencia bioquímica de nucleótidos y de los aminoácidos que conforman el ADN. Todos los organismos vivos están emparentados, así que mi amigo árbol, mi tía cucaracha, en resumidas cuentas, se puede decir que estos de hace tantos miles de años han atinado. Quiero que sepas también, y quiero que sepan amigos, de que cuando se presentó la teoría de la gran explosión, que el padre, para que lo sepan muy bien y porque de repente leí unas tonterías, el padre de la teoría de Big Bang es un astrofísico ruso, Gamov. La teoría original es de Gamov. Y la explicación cosmológica de Gamov, luego tan profundamente, tanto atacada como reconfirmada y confirmada, es bastante parecida a discursos cosmológicos del budismo. Ah, caray. Eso es otra de las cosas sumamente interesantes. Al fin, esos son temas que vamos a retomar en algún otro momento, pero no es la primera vez que la ciencia y que la religión parecen llegar a conclusiones parecidas. Confieso que para mí eso es completamente normal, es decir, completamente explicable. Ah, claro. Martín, ¿qué tal si vamos a dar chance a las personas, a lo mejor quieren hacer algunas preguntas? Tenemos pendiente, muchas cosas tenemos pendientes. A lo mejor la próxima vez podríamos hablar de la segunda religión, la del lado occidental de Europa, porque tenemos la religión, la noción, orígenes de la religión. La religión prehistórica no se limita nada más a la religión de este periodo. Viene la religión del periodo del Mesolítico, la religión neolítica, a donde sí tenemos el concepto de la gran diosa madre. La gran diosa madre ya... O sea, después del Paleolítico superior viene... Mesolítico. Mesolítico. En otras partes se le llama Epipaleolítico y luego viene el Neolítico. Okay. Y la religión del Neolítico, eso sí es una religión que gira en torno a la mujer y en torno a la tierra, y sí es la gran diosa madre. Bien, nada más entonces, antes de irnos a las llamadas, porque también quiero que nos comentes sobre el simposio. Déjame